Gracias, señor presidente. Bueno, en esta sesión especial, y agradeciendo el uso de la palabra que me han dado, he preparado esto que voy a leer a continuación. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Han pasado 47 años del inicio de este sangriento proceso y casualmente este año también se cumplen 40 años de su finalización. El objetivo de esta jornada es construir un análisis y una reflexión de la historia reciente, un análisis que nos permita mantener viva la memoria de lo que fue este proceso y de sus consecuencias, que no terminaron el 10 de diciembre de 1983, sino que aún repercuten en nuestra vida por las graves consecuencias económicas, sociales y políticas que dejó nuestro país la última dictadura militar, y que nos comprometen activamente en defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional y del régimen político democrático. Esta fecha, como feriado nacional, fue instaurada por una ley nacional 25633, siendo presidente Néstor Kirchner, como una jornada de recordatorio y de duelo por las víctimas del terrorismo de Estado, pero también como una fecha de análisis, reflexión y profundo debate de las razones que derivaron en la ruptura del sistema democrático y constitucional. El saldo económico del autodenominado proceso de reorganización nacional fue realmente nefasto. Además de la ruptura del sistema democrático y constitucional, el cese de todas las garantías y derechos más elementales, debemos sumar una pésima gestión económica, al menos para la mayoría de la nación, porque hubo sectores que se beneficiaron, el incremento exponencial de la deuda externa, el cierre de empresas y la reapertura indiscriminada de exportaciones. Pero a su vez tuvo otro saldo aún más terrorífico, el de las víctimas del terrorismo de Estado, el secuestro de compatriotas, la desaparición de 30.000 personas, el robo y el cambio de identidad de los hijos e hijas de las detenidas desaparecidas, el robo de sus bienes y propiedades, la censura y el exilio forzoso para muchos. Nuestra ciudad no fue ajena a esta masacre, y tenemos en nuestra historia desaparecidos en la última dictadura militar que vale la pena mencionar: Héctor Casataro, Eduardo Casataro, Rosana y Emma Donofrio, María Graciela González, Zulma y Graciela Zurieta y Raúl Alberto Reyes. En medio del horror y del terror hubo quienes se levantaron contra el atropello y la violencia. Fueron un grupo de madres y abuelas que reclamaban con valentía la aparición con vida de sus hijos y sus nietos secuestrados. Su lucha no ha cesado a pesar de los años y no cesará hasta que se sepa el destino del último desaparecido y se recupere la identidad del último nieto apropiado. Su lucha ya es de todos y de todas y ha merecido el reconocimiento internacional. Nuestro país es un emblema con relación a la legislación relacionada con el reconocimiento y reparación de los daños a los derechos humanos. Se han desarrollado y se encuentran en trámite gran cantidad de juicios a genocidas, lo que es una muestra más de ellos, y además la prisión que están merecidamente sufriendo muchos de quienes participaron de este nefasto golpe de Estado. Tampoco debemos olvidar que llegando al final del proceso y en un intento desesperado por recuperar el apoyo social, más que por un verdadero intento de recuperar la soberanía, se desató la guerra de Malvinas, de la cual debemos destacar el heroísmo de nuestros soldados. Nuestra ciudad, General Belgrano, también enfrentó el proceso cuando tuvo la oportunidad y salió a la calle a pesar de que ya era por conocimiento público los horrores del régimen militar. Y con enorme valentía el pueblo de General Belgrano evitó el negociado que se intentaba realizar con las tierras de la colonia ya cuando la dictadura estaba en retroceso. Finalizado el proceso y recuperada la democracia, el doctor Raúl Alfonsín a la cabeza desarrolló el juicio a las juntas militares, que fue un ejemplo pocas veces visto en la historia del mundo, donde se juzgaron a los responsables visibles de este feroz golpe de Estado. Ahora, como bien indicábamos al principio, que es una fecha para reflexionar y debatir, vale la pena hacerse una serie de preguntas. ¿Realmente el proceso o esta forma de gobernar finalizó el 10 de diciembre del 83? Claramente entendemos que la vuelta de la democracia no ha sido para siempre en nuestro país. Ya no creemos que sea posible ver tanques interrumpiendo el transcurso de la democracia. Pero solo cambiaron sus formas y no sus ideas.
Seguramente sus verdaderos ideólogos, quienes idearon las ideas económicas y políticas de la última dictadura, en estos últimos 40 años se han ido insertando en los partidos políticos, en los medios de comunicación, en las redes, y ahora el verdadero peligro está en poder distinguir a estos personajes, quienes vestidos de supuestos demócratas, en realidad quieren instaurar el mismo sistema económico y político de la dictadura. A veces detectarlos es difícil, porque sus mensajes son sutiles y ocultos, pero otras veces, y lamentablemente cada vez con más frecuencia, sus mensajes se dicen a plena luz del día en las cámaras de televisión y en las redes, y están plagados de negacionismo, reivindicación de los genocidas, la teoría de los dos demonios y el ataque contra los representantes populares. Debemos, como funcionarios y como ciudadanos democráticos de nuestro país, estar alerta y generar los debates y discusiones sociales que sean necesarios para que nuestra sociedad no caiga nuevamente en modelos de gobierno que cercenan derechos y dañan a los pueblos. Esas hoy y siempre fue nuestra lucha contra los herederos del golpe del 76. Gracias, señor presidente. En segundo lugar, hará uso de la palabra el concejal Argelia Juan Pablo del bloque Cambiemos. Gracias, señor presidente. Antes de arrancar mi oratoria, quisiera que hagamos un minuto de silencio por las víctimas que bien mencionó el doctor Gallese. Casataro Héctor Daniel, víctimas de nuestra ciudad, que forman parte de la cantidad de desaparecidos que fueron víctimas de este golpe atroz de Estado. Y vale la pena mencionarlos: Casataro Héctor Daniel, Casataro Eduardo Juan, Donofrio Rosana Victoria, Donofrio Emma, González María Graciela, Isurieta María Graciela, Isurieta Zulma Araceli, Reyes Raúl Alberto. Para ello pido un minuto de silencio por las víctimas desaparecidas entre 1976 y 1977. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al bloque el cual conformo, que me dio la posibilidad de hablar hoy, sabiendo que somos un número grande de concejales. Es un privilegio para mí que me hayan dado esta posibilidad, siendo quizás un chico joven que no vivió la dictadura porque tuvo el privilegio de nacer en democracia. Señor presidente, hoy 24 de marzo de 2023, 40 años después de la vuelta a la democracia y tal como lo establece la Ley de la Nación 25.633, que instituye este día como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoraciones de quienes resultaron ser víctimas del último proceso cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983, me refugio en las palabras intentando explicar los sentidos del sinsentido de la historia. Allí, en la mirada de la crueldad, la deshumanización de los actos, los temblores de la injusticia y la agonía del pueblo, se encuentra la memoria para no olvidar. Nos encontramos reunidos, señor presidente, recordando a las víctimas de la dictadura del golpe de Estado más sangriento y cruel de nuestra historia. Asesinatos, secuestro, persecución, tortura, censura, robo de niños y adoctrinamiento son algunas de las innumerables ilegalidades y atrocidades ocurridas a lo largo de tan triste etapa de nuestro país. Sus consecuencias fueron y son a día de hoy terribles. Las bases sociales y económicas se vieron abruptamente modificadas y sus efectos negativos son, en muchos sentidos, todavía irreversibles. Lamento observar 40 años después de la vuelta a la democracia y siendo un privilegiado que nació en este sistema político, que en los tiempos que corren algunos individuos mentecatos, sinvergüenzas y bribones todavía caigan en las artimañas de usar actos y espacios educativos para hacer adoctrinamiento de menores a través de políticas partidarias, sobre todo aprovechando un año electoral. Es por estos individuos y quienes a día de hoy todavía creen absurdamente que deben volver los militares al poder, que tenemos la obligación de seguir marchando, de tomar la posta que se eligió a partir de la recuperación de la democracia. Esa posta es una causa que implica concretar la generación de políticas públicas
de memoria orientadas a hacer efectivo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones de los derechos humanos que atravesó la sociedad argentina. Debemos de recordar y celebrar que debemos celebrar en este día también que se puede hablar del fin de aquella terrible pesadilla gracias al ciclo político que inició el doctor Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, con el cual volvió la libertad, se frenaron las persecuciones, se fue el miedo. En democracia, los responsables de la violencia y del terror fueron juzgados con la ley y la Constitución Nacional. Frente a la opción de la amnistía y el recuerdo de la violencia política, el gobierno del doctor Alfonsín trajo paz, democracia, vigencia de los derechos humanos, el juicio a la Junta, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, denominada CONADEP, el fin de la impunidad. Señor Presidente, se sentaron las bases para el ciclo democrático más prolongado de nuestra historia. Con la vuelta de la democracia ganamos y no derrotamos a nadie. Más que una salida electoral, fue una entrada a la vida de democracia. Se cumplió con la promesa de constituir la Unión Nacional y afianzar la justicia. Hoy, este bloque que compongo y de nuestro lugar de ediles en este cuerpo deliberativo, queremos hacer un llamado a la responsabilidad. Nuestro país vive momentos de angustia y desesperanza. Quienes fueron elegidos para gobernar tienen que dejar de pelearse y ponerse a trabajar. El futuro del país está en medio y se los demanda. La peor deuda que tenemos como sociedad es la pobreza. Y no hay mayor deber político, señor Presidente, que el de hacer un país que crezca sostenidamente y que todos los argentinos puedan acceder a un trabajo, a un ingreso digno, a un plato de comida, a la posibilidad cierta de que el futuro sea mejor que el presente. Debemos retomar la idea del destino común como nación y del sentido del deber que los argentinos vivan mejor. Nosotros nunca debemos olvidar por qué marchamos. Estamos obligados a defender el legado de la democracia. Ese legado es libertad y pluralismo, pero también es mejora en la calidad de vida de todos, más educación y mejor salud, y la posibilidad cierta de que se puede progresar a partir del talento, el esfuerzo y un país que garantice condiciones dignas e igualitarias para todos, para que todos puedan desarrollarse. Nunca debemos dejar de recordar que durante el proceso cívico-militar autodenominado proceso de reorganización nacional, quienes ejercieron el poder pusieron vendas y filtros, vendas en los ojos y filtros en los oídos del pueblo. Manipularon con las manos sucias las palabras de quienes tenían que hablar de noticias, darle el clima o los resultados de fútbol. Y con esas mismas manos sucias, y aprovechándose del miedo y el sufrimiento de otros, tomaron la mente de los individuos y las intentaron moldear a su gusto y conveniencia. La dictadura instaló el estado de sitio, consideró objetivos militares a todo aquel que no pensara como él, removió los poderes ejecutivos, legislativos, nacionales y provinciales, cesó en sus funciones a todas las autoridades federales. Lamentablemente, señor Presidente, atacó a las Cortes Supremas, sacándola del medio, tanto a la Corte de Justicia nacionales y provinciales. Suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino en los sindicatos y las confederaciones obreras y empresariales, instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas. No debemos de olvidar y sobre todo hacerles acordar a aquellos que hoy quieren que vuelvan los militares, que ese sistema de gobierno o ese mal llamado sistema de gobierno favoreció para que haya un acrecentamiento o un abandono de la profundización industrial en realidad, que haya un acrecentamiento del endeudamiento externo, la estatización de deudas privadas y la corrupción mediante la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Pido a todas las personas que habitamos el suelo argentino, señor Presidente, memoria para no olvidar, verdad para la libertad y justicia para descansar.
retomar energías y seguir luchando por un mundo mejor para nuestros hijos y las generaciones futuras. No puedo dejar de cerrar esta oratoria sin repetir las palabras utilizadas en el alegato final del fiscal Julio César Estracer en el juicio a las juntas militares en 1985. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya al pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Muchas gracias, señor presidente.